tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por estar junto a nosotros. Así comienza Temas del Día. Siempre un placer informarles. Soy Saraí. Así arrancamos una larga semana de muchísima información. Usted ya sabe que acá establecemos un lazo directo con usted a través de nuestra cuenta en la red social X. Allí le invitamos a dialogar, a reflexionar sobre nuestra pregunta del día, precisamente uno de los temas que hoy planteamos para analizar e informarles desde también nuestros corresponsales, quienes nos acompañan durante los próximos minutos. Acá les mostramos nuestra pregunta del día, tiene que ver con lo que sucede en Perú. Nos preguntamos, presentan segunda moción de vacancia contra Dina Boluarte en Perú en medio de un proceso investigativo por enriquecimiento ilícito. ¿Qué consecuencias podría traer para el pueblo peruano y sus demandas la posible remoción del cargo de presidenta? Así nos preguntamos debido a todo lo que conlleva este análisis que se realiza en Perú en medio de investigaciones que tienen que ver con enriquecimiento ilícito, con otras noticias que se manejan sobre la presidenta en el país. Lo vamos a analizar acá también con nuestro corresponsal. Y nuestro primer tema nos lleva directamente hasta Venezuela. La Fiscalía allí denunció la organización de un movimiento golpista a fin de perpetrar actos de violencia de cara a los comicios presidenciales del mes de julio, 28 de julio, acá en Venezuela. Así lo dio a conocer el fiscal general de este país, Tarek William Saab, quien denunció mediante una rueda de prensa que exmilitares vinculados con la llamada Operación Gedeón organizan un movimiento desestabilizador desde Estados Unidos y Colombia. En este sentido, Saab denunció que los medios de comunicación de la derecha colombiana y los expresidentes Álvaro Uribe y Iván Duque están colaborando con los sectores extremistas y antivenezolanos. El fiscal señaló que con estas suman 9 las acciones develadas e investigadas por el gobierno y que tuvieron su punto más alto en el llamado Plan Brazalete Blanco, que pretendía acabar con la vida del presidente Nicolás Maduro. Ampliamos el tema con nuestro corresponsal desde Caracas, Jaime Herrera nos amplía a esta hora. Jaime, te damos la bienvenida. Muchas gracias por el pase. Nos encontramos en efecto en el Ministerio Público y conjuntamente con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien hace unos instantes concluyó una conferencia de prensa y él comentó el tema y algunas revelaciones con respecto a lo que recientemente se supo de este señor Mario Iván Carratú Molina. Él habla inclusive de la formación de movimientos con militares en Estados Unidos para generar violencia en Venezuela. Fiscal, muy buenas tardes. Coméntanos un poco de lo que se ha revelado desde el Ministerio Público. Bueno, sí, efectivamente el día de hoy hemos denunciado 2 nuevas acciones al margen de la ley promovidas por apátridas venezolanos desde el exterior, teniendo como eje Estados Unidos y Colombia, para promover insurrecciones, ocupaciones militares contra nuestro país. La primera de ellas fue la propia confesión que hace Mario Iván Carratú Molina, ex jefe de la Casa Militar de Carlos Andrés Pérez, quien él mismo escribe y dice que alerta a los ciudadanos venezolanos y autoridades estadounidenses porque están contactando militares en Estados Unidos para organizar un movimiento libertario. Se me ha informado que hay militares vinculados a la Operación Gedeón. Imagínense lo que implicaría otra vez la Operación Gedeón parte 2, una incursión mercenaria que tenía como objetivo asaltar cuarteles e intentar magnicidio contra el presidente de la República en mayo del año 2020, en plena cuarentena, en plena pandemia. Y él dice, y que por la parte civil está reclutando un exministro de Chávez. ¿A quién se refiere? Ya diré a quién se refiere según nuestra fuente. Se pretende vincularme como supuesto líder de este nuevo engaño a los venezolanos. Él dice que es un nuevo engaño. Me veo en la obligación de denunciar públicamente a quienes tratan de vincularme en actividades no consonas con la realidad del país. Y él allí confiesa su propia responsabilidad criminal cuando dice: hago la denuncia porque no solo me comprometen inconstitucionalmente en propuestas inaceptables, sino porque además buscan engañar en su buena fe a civiles y militares honestos y patriotas, ya que la opción que él ha propuesto, fíjate tú, es una fuerza de tarea coordinada por venezolanos de sólida reputación, sin afiliaciones partidistas, capacitados y serios. Dice que de ninguna manera se va a involucrar en aventuras, etcétera, pero él estuvo involucrado en la aventura de Brazalete Blanco
y él al mismo tiempo está confesando una opción totalmente al margen de la ley, que es totalmente mercenaria, 100%, como es la creación de una tarea coordinada por venezolanos de sólida reputación. Nosotros en nuestras investigaciones preliminares hemos detectado que a quien él refiere, que es un exministro de Chávez, tenemos la información de que él se refiere a Felipe Pérez Martí. Pérez Martí habría sido el ideólogo del plebiscito del 16 de julio del año 2017. Las imágenes y tarjetas en las que aparecen Súmate y María Corina Machado convocando este plebiscito tenían el logo y autoría de un movimiento libertador que al parecer es el de Felipe Pérez. También estaría involucrado Javier Nieto Quintero, quien fue uno de los organizadores de la Operación Gedeón. Igualmente quiero recordar también el otro caso que hemos presentado. Vean aquí este sujeto, por favor. Este sujeto acompañado del repugnante y detestable terrorista internacional Álvaro Uribe. Es, entre comillas, un presunto periodista que le trabaja a una agencia estadounidense de nombre Orlando Avendaño. Él literalmente ha dicho que la inhabilitada María Corina Machado está construyendo, lo que está construyendo trasciende a lo electoral. El ánimo en torno a ella, dice este prófugo de la justicia, es insurreccional. Y así deben causarse, dice él. Para que haya elecciones libres no toca pedirlas ni buscarlas, sino imponerlas, dice este cobarde que vive fuera de Venezuela. Para ello la organización que se justifica con lo electoral. Es decir, la coartada es lo electoral, la excusa, lo dicen ellos mismos, del plan insurreccional y violento. Por eso que se explica la orden de aprehensión que hemos librado contra este sujeto, Orlando Avendaño, y la denuncia pública que hacemos de todos estos planes, que ya van 9 denuncias que hemos hecho, sumando las 4 del año 2023 y las 5 que han consecutivamente ocurrido entre enero, febrero, marzo y ahora en abril, que colocan al Estado venezolano siempre en estado de alerta para hacer justicia, que esta persona ya es demasiado repudiable que luego que son descubiertas en sus propias confesiones de atentar contra los venezolanos, de bañar de sangre, de promover una guerra, ellos mismos se llamen, como de la manera más descarada, perseguidos políticos. Son personas que están convictas y confesas, aceptando que son delincuentes políticos y que quieren imponer a Venezuela un clima de violencia y de guerra. Muchas gracias, fiscal. Estábamos conversando con el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. Nosotros volvemos a estudios. Adelante. Gracias, Jaime, por las declaraciones de la autoridad desde Venezuela. Vamos a esta hora a recordar cuál es nuestra pregunta del día. Presentan segunda moción de vacancia contra Dina Boluarte en Perú en medio de un proceso investigativo por enriquecimiento ilícito. ¿Qué consecuencias podría traer para el pueblo peruano y sus demandas la posible remoción del cargo de presidenta? Precisamente se presenta esta segunda moción debido a la no respuesta de la presidenta en relación con las investigaciones por enriquecimiento ilícito, su propio partido, el partido al cual pertenecía, y lo hacen sobre la base del artículo 38, 102 y 118, que presenta una afirmación como la siguiente: permanente incapacidad, tanto moral como física, para ejercer como jefa de Estado. Así se presenta la segunda moción debido a las investigaciones que se realizan. Nos preguntamos cuáles son las consecuencias para el pueblo peruano. Esperamos sus respuestas y análisis para el final de nuestro programa. Y antes de hacer nuestra pausa, vamos a revisar a través de nuestra imagen del día cómo se lleva en Brasil la sequía. Tiene que ver precisamente con lo que sucede en la Amazonía, el río Branco, uno de los mayores afluentes de esta región. En estos momentos este afluente tocó la marca de 39 centímetros negativo de caudal, uno de los peores registros de su historia, seguida de la sequía del año 2016 que alcanzó los 59 centímetros negativos, según los datos de la Agencia Nacional del Agua. Con estas imágenes hacemos una pausa, a la vuelta con más en Temas del Día.
Regresamos precisamente con el tema que hoy nos lleva como parte de nuestra pregunta del día. Tiene que ver con lo que sucede en Perú. Un conjunto de congresistas presentaron la segunda moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte tras ser investigada por presuntos actos de corrupción. La medida contra Boluarte fue presentada por 25 congresistas de partidos de izquierda o la centroizquierda y algunos representantes no agrupados. El documento previo a esta moción, presentada el pasado 30 de marzo, manifestaba también la incapacidad moral y física de Boluarte para ejercer la presidencia del país. También la Fiscalía aperturó investigaciones contra la jefa de Estado por sospechas de enriquecimiento ilícito y falsedad en declaración de bienes el 18 de marzo, donde allanaron la casa de la mandataria en busca de evidencias respecto al caso de los relojes Rolex. Vamos a revisar también qué consideran algunos usuarios sobre este tema, porque también se manejan otro tipo de información en relación con el ámbito del enriquecimiento ilícito a través de la red social X. Vamos a mostrarles. Comenzamos con el usuario Raúl. Escribe lo siguiente, les mostramos. El usuario afirma: Perú, la Fiscalía investiga a Dina Boluarte, apodada Balearte, por presunto enriquecimiento ilícito. Abril de vencedores, así lo dice, y etiqueta a Oriel Donalici Prelemi. También en otro tuit, el usuario Walter Ríos publica: revelaciones de la UIF sacuden la gestión de Dina Boluarte en el Club Apurímac. La expresidenta del Club Apurímac, Dina Boluarte, enfrenta acusaciones tras revelarse millonario entramado financiero de Noticias Perú. Dina Boluarte corrupciona. Así lo explicita, mientras que Luis Fernanda Nieto afirma en su cuenta: el futuro de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en manos de sus aliados del Congreso. Así se maneja el tema a través de la plataforma X. Desde este mismo país, nuestro corresponsal Ramiro Angulo también nos amplía detalles. Adelante, Ramiro. Buenas tardes. El día de hoy, en horas de la mañana, la bancada de Perú Libre oficializó una moción de vacancia presidencial en contra de la presidenta designada Dina Boluarte por el caso de los denominados relojes Rolex. Hay que recordar que hasta el momento Dina Boluarte no esclarece el origen de estos artículos y que luego del allanamiento que se realizó en su casa y en Palacio de Gobierno, estos relojes no se encontraron. Lo que sí se encontró fue una tarjeta de identificación con la cual se podría rastrear de la persona, la institución o la empresa que compró uno de estos relojes y saber cómo es que estos llegaron a las manos de Dina Boluarte. Hay que recordar también que el 26 y el 27 de marzo la Fiscalía citó a Dina Boluarte para que rinda sus manifestaciones, pero ella no asistió a esta diligencia. Es por ello que esta se reprogramó para el 5 de abril. Sin embargo, su defensa legal ante el escándalo que se ha generado por este caso pidió que ésta se adelante lo antes posible y que ella pueda rendir así su manifestación. Hay que informar también que este miércoles 3 de abril, Gustavo Adriancén, el presidente del Consejo de Ministros, tiene previsto asistir al Congreso de la República para pedir el voto de confianza y la investidura para él y su gabinete. Sin embargo, debido a todo este escándalo de corrupción que involucra a la presidenta Dina Boluarte, se especula que habrían cambios en 4 ministerios hasta antes del 13 de abril. Con esto, algunos analistas señalan que en el caso que se dé la confianza a Gustavo Adriancén, se estaría concretando un pacto de corrupción entre el Ejecutivo y la mayoría parlamentaria. Hay que añadir a esta información que la bancada de Juntos por el Perú, Cambios Democráticos, viene elaborando una nueva moción de vacancia presidencial que sería presentada en las próximas horas, son los próximos días, y con esta ya sería la segunda moción de vacancia que se estaría presentando por incapacidad moral en contra de la presidenta designada Dina Boluarte. Gracias, Ramiro, por este reporte. Vamos a conversar sobre otros temas en los tweets del día. Comenzamos directamente en Ecuador. Elena Rodríguez nos cuenta a esta hora: desde el 1 de abril rige el IVA al 15%. Como consecuencia, se incrementa el precio de las gasolinas y del gas de uso doméstico. Esto según el gobierno de Noboa, con el objetivo de combatir la delincuencia, aunque la ola de violencia en este país no cesa.
Hola, qué gusto saludarles. Así es, a partir de este 1 de abril en Ecuador el impuesto al valor agregado pasará del 12 al 15%. Esto conforme la disposición establecida en la ley de carácter económico urgente enviada por el Ejecutivo al Legislativo, que si bien no fue aprobada dentro del Parlamento ecuatoriano, entró en vigencia a través del Ministerio de la Ley. Debemos decir asimismo que el gobierno del presidente Daniel Noboa dispuso un aumento del precio del cilindro de gas a partir de este 1 de abril y determinó lo mismo para las gasolinas Extra, Ecopaís y también para el diésel. Lo hizo a través del decreto ejecutivo 215, publicado el pasado 29 de marzo de 2024, mientras los ecuatorianos estábamos en el feriado de Semana Santa. El cambio al precio del gas se hace por el alza del impuesto al valor agregado. Vamos a leer lo que dice textualmente una parte del comunicado emitido por Presidencia. Es necesario actualizar los precios de los combustibles y del gas licuado de petróleo. Eso es lo que sostiene la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. El gas es uno de los productos que está subsidiado por el Estado en 2023. Esa subvención representó 599 millones de dólares, según un informe del Banco Central. Debemos decir que el aumento del IVA se da bajo el argumento de financiar el conflicto interno armado que fue decretado el pasado 9 de enero cuando hubo una crisis carcelaria que derivó en hechos de violencia en las calles del país. Para la aplicación del Plan Fénix, el presidente de este país, Daniel Noboa, ha dicho que se necesitan recursos y bajo ese argumento incrementó el impuesto al valor agregado, a pesar de que la ola de violencia no ha cesado en este territorio. De hecho, este fin de semana se registraron varias masacres, sobre todo en las provincias costeras de Manabí y Guayas. Hasta el momento no existe una cifra oficial de cuántas personas fueron víctimas del AMPA, de los grupos de delincuencia organizada, de cuántas personas fueron asesinadas durante este feriado de Semana Santa. Sin embargo, en un conteo preliminar se ha determinado que serían al menos 20 los ecuatorianos que han resultado afectados por esta ola de violencia que, a decir de las autoridades, responde a una campaña de desprestigio en contra del gobierno nacional y una campaña para crear percepciones. Hasta aquí el informe. También revisamos lo que nos comparte Hernán Tobar desde Colombia. Nos cuenta el movimiento de prisioneros del estallido social en Colombia inicia huelga de hambre. Solicitan reactivar la mesa de diálogo con el gobierno. Hoy inicia una huelga de hambre por parte de integrantes de la mesa, de lo que es denominado el estallido social. Jóvenes que en medio del estallido social en el 2021 fueron capturados y llevados a las cárceles de Colombia. Hoy, desde una de ellas, desde la cárcel de máxima seguridad de Palmira, pues ellos comienzan a hacer una huelga de hambre, precisamente exigiendo que sean escuchados en esa mesa que ya se había instalado el año pasado con el gobierno colombiano. Se aseguró que lo que pretendía esta mesa era mirar el aspecto jurídico de esas capturas por parte de los organismos de investigación de Colombia. Aseguran los integrantes que hacen parte de esta mesa que están siendo víctimas de acoso, son víctimas de las condiciones paupérrimas en las que se encuentran en este sitio de reclusión, que algunos de los que han podido salir, de los integrantes de la mesa del estallido social han podido salir de las cárceles, pues han sido asesinados, ya van 9 en el último año, se han registrado, que siguen manteniendo el acoso no solo contra ellos, sino contra sus familias. Es la cuarta vez que realizan una huelga de hambre para que el gobierno les preste atención, una promesa de campaña que el gobierno les hizo para sobre todo revisar ese aspecto jurídico y la situación en las cárceles del país de las cuales están siendo víctimas. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de esta información hoy en este primer día de huelga de hambre de los integrantes de la mesa del estallido social que solicitan se reactive la mesa y el diálogo directo con los integrantes del gobierno colombiano para revisar sobre todo temas de aspecto jurídico en lo relacionado con su libertad.
Vamos a continuar con Hisham Wanous. Nos cuenta la entidad de ocupación israelí ataca la sede del consulado y la residencia del embajador de Irán en Damasco y causa el martirio de al menos 6 personas. Buenas tardes. La entidad de la ocupación israelí cometió una nueva agresión contra Siria, disparando este lunes varios misiles desde el Golán sirio ocupado al sur del país contra la sede del consulado de la República Islámica de Irán y la residencia del embajador iraní en Damasco, cerca de la embajada iraní en el barrio capitalino de Al-Masih. El ataque causó la destrucción total del edificio y daños en los edificios colindantes y causó el martirio de al menos 6 personas. Entre ellas eran el general de brigada Muhammad Riza Zahidi, asesor militar de las fuerzas de Al-Quds en Siria y Líbano del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. El canciller de Siria acudió de inmediato a la embajada de Irán y manifestó la solidaridad de Siria con la República Islámica de Irán y su enérgica condena a esta agresión que calificó de un acto terrorista que no puede afectar las relaciones entre Siria y Irán, y manifiesta y demuestra la desesperación de la entidad de ocupación israelí ante su miserable fracaso en la guerra genocida que está llevando a cabo contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. El embajador de Irán también, Hossein Akbari, afirmó que esta acción terrorista no puede disuadir a Irán de continuar con su apoyo al eje de la resistencia, y a su vez el canciller de Irán, quien recibió una llamada telefónica de su par de Siria, agradeció la iniciativa de Siria de estar junto a sus hermanos iraníes en la embajada de Iraní y afirmó que esta iniciativa demuestra la firme alianza entre Siria e Irán frente a la ocupación israelí, y ambas autoridades de ambos países ratificaron su enérgica condena a esta agresión y su determinación de dar una respuesta dura y contundente a todas las reiteradas agresiones israelíes contra Siria que se incrementaron desde el inicio de la agresión israelí contra la Franja de Gaza el 7 de octubre del pasado 2023. Esta es toda la información que tenemos por ahora. Volveremos con más. Y nuestro tema de desarrollo nos lleva hasta Palestina. Cientos de cadáveres fueron hallados en el hospital Al-Shifa. Allí continúa el ataque en Gaza contra el pueblo gazatí, luego de que se retiraran las tropas israelíes del interior del complejo médico. Es una situación realmente terrible y las imágenes son mucho más terribles. Según informaron las fuentes médicas, los cuerpos no solo se encontraban dentro de las instalaciones del hospital, sino que también fueron ubicados en las cercanías del mismo. Denunciaron que antes de su retirada, las fuerzas de ocupación quemaron todos los edificios del hospital Al-Shifa y lo dejaron completamente fuera de servicio. También se informó sobre la destrucción del cementerio temporal, de donde fueron sacados todos los cuerpos de los palestinos asesinados por las tropas del régimen de Tel Aviv, dejándolos nuevamente expuestos. Residencias y casas aledañas al hospital también fueron destruidas, sumando a esto, evidentemente, los cuantiosos daños registrados en toda la Franja de Gaza. Desde el lugar, nuestra compañera Uda Egassi nos cuenta los detalles. Adelante, Uda. Después de 2 semanas de una completa invasión e incursión por parte de las tropas israelíes al complejo hospitalario de Al-Shifa y de todas las zonas de sus alrededores, hoy aproximadamente a las 2 de la madrugada, las tropas israelíes procedieron a retirarse del interior de ese complejo hospitalario y de todas las zonas que estaban invadidas por parte de Israel en la ciudad de Gaza, como fue la zona costera, la zona de Al-Rimal, además de la zona de Atal al-Hawa, en el cual esa invasión ha estado aproximadamente 2 semanas consecutivas. Según han asegurado los testigos oculares, esa retirada no ha sido nada fácil, en donde se ha asegurado que más de 100 mecanismos militares, entre ellos tanques, además de excavadoras, procedieron a retirarse ayer, pero sin embargo la retirada fue acompañada por varios disparos por parte de los tanques, además del helicóptero Quadcopter a todos los edificios, además de cualquier persona que se encontraba en su camino, y por lo tanto incluso en la retirada varios gazatíes resultaron heridos y otros tantos procedieron a perder la vida. Sin embargo, después de esta retirada se ha asegurado que la destrucción que ha provocado el ejército de Israel en el complejo hospitalario de Al-Shifa ha sido una destrucción tremenda. Se ha asegurado que más del 80% de ese hospital ha quedado completamente destruido, ya sea porque los edificios han sido bombardeados y no quedan incluso restos de ellos, y otros de ellos han sido quemados completamente, y por lo tanto, según ha asegurado la Oficina de Medios del Gobierno,
momento el complejo hospitalario de Al-Shifa ha salido totalmente fuera de servicio y ya no es factible para que vuelva a trabajar como un hospital. También se ha asegurado que zonas completas han sido aniquiladas por parte de los bombardeos israelíes. Toda la zona que rodeaba ese hospital ha sido completamente aniquilada y no queda ni una sola vivienda en pie. También, según ha asegurado la Oficina de Medios del Gobierno, en esa incursión terrestre Israel ha asesinado a más de 300 gazatíes, también ha procedido a arrestar a más de 900 de ellos y en este momento están arrestados en las cárceles de la ocupación y se está llevando a cabo con ellos varias investigaciones por parte de las fuerzas israelíes. También en el día de hoy, después de esta retirada, se ha asegurado que los cadáveres de las víctimas se encuentran en el suelo tiradas, ya sea en el interior de ese hospital o ya sea en las zonas de sus alrededores, y por lo tanto se ha asegurado que durante toda la jornada de hoy los equipos médicos, los cuerpos de bomberos han estado recogiendo todos los cadáveres, todos los cuerpos de estos mártires gazatíes que han muerto debido a los ataques israelíes, ya que en ese instante Israel impedía que cualquier coche de ambulancia, cualquier equipo médico pudiese ir incluso a rescatar a los heridos o a trasladar a las víctimas a los distintos hospitales de la Franja de Gaza, y por lo tanto en el día de hoy se están trasladando a las víctimas. Incluso se ha asegurado de que los cuerpos médicos están trasladando a los pacientes y a los heridos que se encuentran en el interior del hospital de Al-Shifa al hospital Al-Ma'madani, ya que, como hemos mencionado anteriormente, el hospital de Al-Shifa ha quedado totalmente fuera de servicio, ya no es hábil para que funcione como hospital o incluso como centro hospitalario, y por lo tanto podemos decir que el hospital más grande de la Franja de Gaza está totalmente destruido y ya no puede funcionar como hospital. Muchísimas gracias, Uda, por el reporte. Lamentable lo que nos cuentas en relación con la situación que se vive en la Franja de Gaza. Vamos a invitarles también a esta hora que se puedan enlazar directamente con nosotros en la noche a partir de las 22:30 horas. Caracas Te Lo Cuento. Es un nuevo espacio que llega con un nuevo colega, un nuevo compañero que se suma a nuestras filas televisivas. Leandro Lutzki, él me dirá si lo pronuncié bien, llega desde Argentina para acompañarnos a esta hora con un resumen general de lo que sucede en el día de manera informativa y con un tono completamente distinto. No se pierda el estreno, es hoy 1 de abril a las 20:30 horas para México y Nicaragua, 21:30 horas para Colombia y Ecuador, 22:30 horas de Venezuela, Bolivia y Cuba, mientras que 23:30 horas nos ves desde la tierra de donde viene Leandro, también desde Uruguay y Brasil. Recuerde que nos puede sintonizar en vivo o diferido solo por Telesur. Al inicio de nuestro programa le lanzábamos la siguiente cuestionante. Presentan segunda moción de vacancia contra Dina Boluarte en Perú en medio de un proceso investigativo por enriquecimiento ilícito. ¿Qué consecuencias podría traer para el pueblo peruano y sus demandas la posible remoción del cargo de presidenta? Le pedíamos que opinen para Telesur. Acá las primeras respuestas. Alex Roda siempre nos acompaña, nos dice más crisis política. Es una crisis crónica la que tiene Perú, muy similar a la que padece Haití. Así nos lo cuenta el usuario a través de la red social X. También resaltamos la respuesta de Caramacate. Nos dice: la represora Dina Boluarte ya cumplió su función y ahora apesta en la clase política peruana, misma que la sustituirá por alguien peor. Que les moleste más un Rolex que el asesinato de decenas de personas dice mucho de la baja calaña de la derecha peruana, sin duda alguna. El tiempo se nos acaba. Gracias como siempre por la compañía. Soy Saraí. Hasta la próxima.